Quiero invitarle, mi hermano, si es tan amable, a abrir su Biblia en Marcos, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Vamos a leer, por favor, el versículo 13, Marcos 3:13, dice así: después subió al monte, se refiere a Jesús, ¿verdad? Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En las enseñanzas que hemos estado recibiendo estas últimas semanas, Dios a todos nos ha confrontado y nos ha dicho cuáles son sus demandas para poder ser discípulos de Jesús, como la Biblia lo establece, ¿no es así? Hemos sido confrontados por la palabra de Dios para ser realmente discípulos de Jesús y saber lo que Él pide de nosotros, saber lo que nos pide a los que buscamos y deseamos ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Y bueno, yo quiero compartir con usted en este día, en esta mañana, un tema que se llama el reto de ser discípulo. Así lo he titulado, para continuar con esta línea de la palabra de Dios que tenemos con respecto al tema de verdaderos discípulos. Aquellos que tienen aquí en la iglesia poco tiempo viniendo y sienten el deseo de saber más en cuanto a los temas que hablan de lo que Dios demanda de nosotros para ser verdaderos cristianos, si tienes el deseo, te animo a que lo atiendas. La única manera en que podemos ser documentados de la palabra de Dios para ser verdaderos cristianos y verdaderos discípulos es solamente teniendo comunión con Dios, pero estudiando la Biblia también de manera sistemática. Cuando estudiamos un tema de aquí y luego otro de acá, nos enriquece, pero hay un enriquecimiento muy valioso cuando estudiamos la palabra de Dios de manera sistemática. Tomando un tema en especial nos hace crecer de manera muy, muy especial. Y bueno, vale la pena que te documentes y te pongas al corriente de los temas al respecto de lo que es ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Si alguien te ha comentado que hay otra forma de adquirir o saber y conocer las demandas de Dios para que seas un verdadero cristiano, que no sea tener comunión con Dios y estudiar la Biblia, pues entonces te están indicando unas fuentes equivocadas. Pero yo no sé si fuera de la comunión con Dios y estudiando la Biblia haya otra fuente para saber lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que no. Así lo explica la Biblia. El reto de ser discípulo, mis hermanos. El reto de ser discípulos. Muchos de los que estamos aquí tenemos este reto y sabemos que el reto de ser discípulos de Cristo constituye un privilegio. ¿Cuántos toman el reto de ser discípulos de Cristo como un privilegio también? Mire, para aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, el cristianismo no es una carga, no es una obligación, es un privilegio. ¿Cuántos están aquí y saben que es un privilegio? No es por el lugar, no es por las cosas materiales, es por el llamamiento que tenemos de Dios, por la invitación. ¿Somos privilegiados, sí o no? Sí lo somos, por haber sido invitados a tomar un reto tan valioso, el de ser cristianos. Ese es el reto. Yo voy a estar leyendo con usted este versículo de Marcos, pero si es tan amable de poner un apartado ahí e ir conmigo, por favor, a Hechos, mi hermano, por favor, Hechos 11:26. Que le voy a leer en voz alta, usted me sigue con su lectura. Dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Está hablando de la trayectoria que tuvo la iglesia primitiva
después de haber ascendido Jesús a los cielos. Está hablando de la trayectoria que tenían en aquella área compartiendo el evangelio, y se establecieron en un lugar. Y ahí se estableció la primera iglesia. Y dice nuevamente, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos, por primera vez en Antioquía. Note usted cómo este versículo encierra las dos palabras claves de las que vamos a hablar: discípulo y cristiano. ¿Qué tienen en común la palabra discípulo y la palabra cristiano en este verso? ¿Qué tienen en común? La palabra discípulo, como usted ya lo sabe, significa alumno, significa aprendiz. Eso significa. Tenemos un maestro, somos los alumnos, ¿verdad? Y hemos decidido aprender del maestro. La palabra cristiano significa, en lo que es el griego original, se escribe igual, pero con J al principio, cristianos. Significa seguidor de Cristo, pero el significado literal de la palabra cristianos nos voltea la tortilla de lo que a veces pensamos que es, porque la palabra cristianos a veces se queda en nosotros como el nombre de una religión. Y no es eso, porque la palabra cristiano de manera literal significa un Cristo pequeño. ¿Se acuerda de eso? Cristo pequeño. Y estamos leyendo en Hechos que en Antioquía a los discípulos, a los alumnos de Jesús, a los que seguían a Jesús tratando de ser como Él, los llamaron por primera vez ¿cómo? Cristianos en Antioquía. Los llamaron Cristos pequeños. ¿Cuál es la conexión entre estas dos palabras entonces? Discípulo y cristiano. Es muy sencilla. Tanto el discípulo de Cristo como el cristiano buscan ser como es Cristo. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? ¿Todos buscamos eso? Si dices que eres discípulo de Cristo y tu enfoque no es ser como Cristo, entonces no eres discípulo de Cristo en realidad. El enfoque es ser como Cristo. Entonces, somos discípulos para llegar a ser como Cristo, su personalidad. Fíjese qué palabras dijo Jesús al respecto. Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado, es decir, completado en su obra de Dios en nosotros, será como su maestro. Fíjese qué palabras tan, como todas las que Jesús habló. Esto está en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado, es decir, el que entra al proceso y se deja completar y perfeccionar, será como su maestro. ¿Nota usted cómo el propósito es ser como Jesús? Pero hay un detalle aquí, mis hermanos, de lo que sucedió en Antioquía al decirles cristianos. En la palabra cristianos hay un detalle, ya que cristianos es un apodo, es un sobrenombre. Déjeme decirle que en Antioquía, para hacer alusión al comportamiento que veían en los discípulos de Jesús, les apodaron cristianos. Y también déjeme agregar a esto, que decirles cristianos era a manera de burla. ¿Lo sabía? Era para burlarse. Mira, ahí van los cristianos, burlándose porque los veían que se comportaban igual de aquel que se burlaron antes de matarlo. ¿Verdad? Se burlaban de Cristo, se burlan de los que siguen a Cristo. Y les decían, ustedes son Cristos pequeños. Y no solo de los 12, sino de todos los discípulos, porque la palabra discípulos cuando aparece en la Biblia no se refiere siempre a los 12, se refiere a los que seguían a Jesús, fuera del grupo de los 12 discípulos. Fíjese que al estar pensando yo en que esto era un apodo, le voy a poner un ejemplo. El apodo era conforme a lo que veían que hacían. Si usted me dice, Julio, yo tengo un amigo que le dicen el chimuelo, yo ya sé por qué le dicen el chimuelo, ¿no? Es obvio. Imagina que tú quisieras que te pusieran un apodo por lo que tú haces. ¿Cómo te pondrían? Piensa en algo. ¿Te pondrían el chambeador? Porque eres muy trabajador. Te vamos a apodar así.
Ahora imagínate que por cómo te comportas te digan, eres un pequeño Cristo. ¿Seremos dignos de ese apodo o no? ¿Te has fijado cuando vas a pedir un trabajo y llenas una solicitud de trabajo y algunas solicitudes de trabajo dice religión, ¿verdad? A algunos patrones les interesa eso. Religión. Y tú pones, soy un Cristo pequeñito. Te estás comprometiendo, ¿no? A que te vean a ver si es cierto que eres como Cristo. La pregunta es, ¿somos dignos de llevar ese apodo? Quiero invitarle a que piense en esto. Piénselo. Fíjese usted. Antes, al ver que los cristianos se comportaban igual que Jesucristo, se burlaban de ellos. Bendita burla, ¿verdad? Hoy se burlan de muchos cristianos al oírlos decir que son como Cristo y ver que no lo son. Oye, la burla es por otra razón. Bendita burla aquella. La falta de compromiso con Dios degrada estos dos términos. Que yo diga que soy discípulo y cristiano, eso yo lo degrado cuando no tengo una actitud de compromiso. Esas dos palabras, discípulo y cristiano. Le quiero hacer una pregunta. Piénsela, por favor. ¿Sabía usted, le puedo hablar de tú? Muy bien. ¿Sabías que el hecho de que tú seas cristiano o llegues a serlo de verdad, o llegaras a serlo de verdad, no es algo que tú elegiste ser? ¿Sabían eso? Te lo repito. ¿Sabías que el hecho de ser cristiano o llegaras a serlo alguna vez de verdad, no es algo que tú elegiste ser? Mire, mi hermano, muchos que dicen ser cristianos creen que lo son porque ellos escogieron serlo. Otros dicen que lo son porque ellos se decidieron por Jesucristo. ¿Ha oído esa frase, encontré a Jesús? ¿Cuándo ha visto usted que el jitomate le dice a la señora en el mercado, llévame, llévame? ¿Ha oído un jitomate hablarle a la señora? Señoras, hermanas, cuando van a escoger la verdura les habla y les dice, llévame a mí. No. El jitomate no le habla a la señora. La señora escoge el jitomate. Y otros dicen que se decidieron por Jesucristo. Jesucristo se decidió por mí. ¿Sí o no? Otros han llegado a pensar que Jesucristo es privilegiado al tenerlos en la iglesia. Vamos a poner alfombras rojas aquí, en lugar de color gris. Otros creen que pueden ser y dejar de ser cristianos cuando ellos quieran. Eso se nota en la actitud. Tú decides ser cristiano hoy y mañana no. Eso no está bien. Eso es un pensamiento erróneo. Tú que eres cristiano, ¿cuántos han invitado a alguien a la iglesia para que escuche el mensaje de Dios? Eso es muy bueno. Si tú lo has hecho, te animo a que lo sigas haciendo constantemente, a tus vecinos, a tus familiares. Oye, vamos a la iglesia, insísteles en que hay algo de Dios para ellos. Eso es muy bueno. Pero no sé si lo has notado, cuando traemos a alguien a la iglesia o a un evento cristiano o les hablamos del evangelio, hemos adquirido una forma muy peculiar, una costumbre muy peculiar de presentarles a Cristo y de anunciar el evangelio. A veces usamos un folleto o en la plática con la gente les empezamos a hablar del evangelio, ¿verdad? Eso es muy bueno. A lo que quiero hacer énfasis es a la forma que hemos adquirido de presentarles a Jesús. Y les decimos, ya cuando le hablaste de Jesús le dices, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y la persona te dice, sí, ¿por qué no? Algunos lo hacen hasta diciendo, pues dile que sí, no pasa nada, ¿verdad? Vas a evangelizar al centro o a algún lugar y la gente que tú le dices, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y ellos te dicen, pues sí, ¿verdad? Como por no hacerte sentir mal, ¿verdad? Dile que sí. Oye, si le digo que sí, sí, ¿qué tiene, no? Parece como si les estuviéramos vendiendo algo, ¿se fija? Ándele, lléveselo.
Al preguntarles eso, los hacemos creer que a Jesús le urge que alguien lo acepte, ¿verdad? ¿A Jesús le urge que alguien lo acepte? A la gente le urge aceptar a Jesús y tomarlo como lo que Él es. Eso ha provocado que el Evangelio de Jesús parezca como si se ofreciera a la gente un producto barato, en oferta. Algo que está en oferta, aproveche. Fíjese, hablando de esto, voy a poner un ejemplo. Hoy en día las tiendas, usted puede ir a una tienda donde hay de todo, y con tal de que tú les compres un producto, si se te hace caro para pagarlo todo, pues entonces te lo llevas y lo pagas en facilísimas mensualidades, ¿verdad? El vendedor no va a permitir por nada que te vayas sin el producto. Lléveselo, luego me lo paga. Hoy hay cristianos así. Quieren aceptar a Jesús, pero como si fuera un producto para comprar. O sea, aceptan comprar a Jesús, pero como el precio es dar la vida entera a Jesús, se les hace caro. Y lo que hacen es pagar el precio en abonos. Dile al que está a tu lado, no seas abonero con Dios. Todo eso que Él te pide que le des, las áreas de tu vida, tu noviazgo, tu comportamiento, tu carácter, eso que necesitas entregarle para que Él lo moldee como Él quiera, no se lo des en abonos. A Dios hay que darle nuestra vida como Él nos la dio, entera. Amén. No estoy hablando de que la salvación se debe pagar, no me refiero a eso, usted me entiende, ¿verdad? Me refiero a la demanda que Dios nos hace para ser verdaderos cristianos. Entregar nuestra vida sin reservas, como lo cantábamos hace un momento. No le pagues a Dios en abonos. Hay tiendas hoy, yo me he fijado, no sé usted, hay tiendas en las que como sus productos tienen mucha demanda por la gente, se dan el lujo de escoger a quién le venden, a quién no, ¿verdad? Yo tengo un amigo que le gustaba mucho una marca específica de automóviles y fue a esa agencia y dijo, yo quiero un carro de esa marca. Y fue a la agencia, llenó la solicitud de crédito, lo investigaron, le respondieron en unos momentos y le dijeron, usted no puede comprar un carro con nosotros, no podemos darle crédito. Y él dijo, bueno, pues ni hablar. Y se fue a otra agencia. Resulta que fue a otra agencia de otros carros pues, que también eran buenos. Y en ese momento que llenó la solicitud y lo investigaron y todo en el buró de crédito, le dijeron, usted se puede llevar en este momento el carro que usted quiera, sin un 5 de enganche. Así le dijeron. ¿Tú crees que Jesús puede escoger a quien Él quiera para que sea su discípulo? ¿Sí o no? Sí, no somos nosotros. No somos nosotros, mi hermano. Porque cuando creemos que nosotros somos los que escogemos a Dios, no lo tomamos como un reto, el cristianismo. Lo tomamos como un hobby. ¿Se fija usted lo que acabamos de leer en Marcos 3? Ahí donde está su Biblia en Marcos 3:13, ¿qué dice? Y llamó así a los que, ¿qué? Diga conmigo, a los que Él quiso. A los que Él quiso. ¿Cuántos están aquí porque Dios quiso? Así es, y así será siempre. Y vinieron a Él. Por eso dice vinieron a Él después, porque Él quiso. No venimos a Él y luego nos dijo, bueno, pues vente. Él quiso y vinimos a Él. Imagina que de hoy en adelante cambiamos la forma, por entender esto, imagina que de hoy en adelante cambiamos la forma en que le presentamos a Jesucristo a la gente. Y en lugar de decirles que si quieren aceptar a Cristo, en su corazón les decimos así. ¿Cuántos tienen un amigo que se llama Panchito? Todos, ¿verdad? Todos tenemos un amigo que se llama Pancho. Bien buena onda, Pancho. Y tú le compartes a un Panchito que no es cristiano y le dices, Pancho, ¿cómo ves lo que te he platicado? De que Cristo murió en la cruz por ti y si tú entregas tu vida a Él, Él te da por gracia su salvación.
Y él va a decir, sí, me llama la atención. Pues vamos a hacer una oración, Panchito. Cierra tus ojos. Y tú no los cierras ahorita tú. Cierra los ojos él y tú los cierras y empiezas a orar así, fíjate. Señor, en este momento te ruego que me digas si aceptas a Panchito en tu reino. Porque él sí te quiere aceptar a ti y desea ser cristiano. ¿Qué dices, Señor? ¿Lo aceptas? ¿Qué cara pondría Panchito? Ay, ¿tan difícil es? Imagínate la cara de preocupación que pondría. Ya no vas a llegar con la persona a decirle, acepta a Cristo, órale, ¿verdad? Ahora vas a decirle, hay un reto para ti, ¿lo tomas o no? No estoy diciendo, porque si Dios no lo acepta, obviamente Panchito se perderá y no irá al cielo con Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Dios es soberano o no? Estamos hablando de un Dios que hace lo que quiere, pero es lleno de amor y de gracia. No estoy diciendo que Dios es selectivo cuando hay gente que quiere seguirle de verdad. Si Él no quiere, pues no los va a escoger y se pierden. Dios es soberano, pero tiene amor y gracia salvadora para nosotros. Inclusive la Biblia dice que el Señor quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Y que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el amor de Dios. Pero Él escoge. También dice el Salmo 51 que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, pero de verdad. Lo que trato de decirle, mi hermano, es que el compromiso de ser cristianos se ha rebajado tanto hoy que parece que Dios es el que nos ruega a nosotros que seamos cristianos. Que Él es el que nos necesita a nosotros primero. Sí nos necesita, de alguna manera, lo voy a explicar ahorita, pero primero en el orden de Dios, ¿quién necesita a quién primero? Nosotros a Él. Por eso luego viene el orgullo, porque piensas que Dios es el que te necesita a ti. No es así, mi hermano, tú le necesitas a Él. Y entonces viene la humildad. ¿Venimos a la iglesia porque necesitamos a Dios? Sí, antes que pensar que porque Él nos necesita a nosotros. Pero hay algo importante. Dios sí te necesita y te quiere usar. Solo que cuando pensamos que podemos ser cristianos cuando queremos, entonces no nos va a necesitar. Dime, ¿para qué le sirve a un patrón de una empresa, un trabajador que acuerdan al principio, ¿cuánto quieres ganar? Tanto, te pago eso que tú pides. Ok, vas a tener este horario y esta jornada de trabajo. ¿Para qué le sirve a ese patrón un trabajador que llega tarde, que no cumple su jornada, que no tiene compromiso con la empresa? ¿Qué le va a decir el patrón? Te di chance un tiempo, te esperé, te tuve paciencia, pero ya no puedo más. La Biblia dice que ese tiempo se va a terminar. ¿Es para asustarnos? No, es para gozarnos y aprovechar, ¿verdad? Y rendirnos ante el Dios que nos ama. Por mucho tiempo este ha sido un engaño sutil de Satanás sobre muchos para que vivan un cristianismo como ellos quieren y no como Dios quiere. Yo te invito a que dejes de acomodar el cristianismo a tu manera de pensar. Hay un libro que lo explica claramente. Se llama la Biblia. El cristianismo es lo que está definido en la Biblia, y el cristianismo, la personificación del cristianismo es Jesucristo mismo. No es la manera de pensar de un hombre. La forma en que los hombres de la Biblia hablaban a Dios, a la gente, lo hacían de una forma muy distinta que hoy nosotros lo hacemos, y provocaban otra reacción en la gente de aquel tiempo. Te voy a explicar más o menos lo que es provocar una verdadera reacción, por la convicción con la que tú hablas de Cristo, demostrando ser un verdadero discípulo. Por ejemplo, si yo llego aquí con mi hermana que está aquí, y yo vendo recetarios, haz de cuenta que este es un recetario, y yo le digo, mi hermana, traigo recetarios muy bonitos, le vendo uno. ¿No le gustaría comprarme uno? Cómpremelo. Ándele. Ya está queriendo. ¿Qué tal si yo llego mejor así?
No, porque si llego así, de vendedor no me vas a contratar, pero jamás, ¿verdad? Y si, ¿qué tal si yo llego? Buenas tardes, mi hermana, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, señora, porque estoy en la calle cambaseando, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Bien? Qué bueno. ¿Sabía usted, señora, que el 50% de las mujeres en México no saben cocinar? Y si usted me compra este recetario, usted va a satisfacer a su esposo y a su familia en todos los platillos mexicanos que este recetario tiene. No, hombre, va a pedir prestado para comprármelo. ¿Sí o no? La convencí. Hay una reacción diferente en cómo nos comportamos y presentamos lo que tenemos, ¿sí o no? Se nota cuando tenemos algo que vale. ¿Recuerdas cómo llegaba Juan el Bautista a predicar el evangelio? Él no llegaba a rogarle a la gente. Él llegaba y decía, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos, ¿qué? Está cerca. Y por andar hablando así, de directo, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Pero su convicción no se la cortaron. Pedro hacía lo mismo. Después de haber sido un inmaduro, ya hacía lo mismo. Pablo también, Esteban. ¿Han leído la vida de Esteban? Ese pedacito que está de Esteban en Hechos. Es inspirador, mi hermano. Lea la vida de Esteban. Enfrente de un concilio totalmente duro y negativo a la palabra de Dios, él dio un sermón lleno de sabiduría y no pudieron resistirlo, ni siquiera sabían qué contestarle. Y con amor, pero con autoridad también, les dijo lo que Cristo era para él y lo tanto que ellos lo necesitaban. Y lo apedrearon enfrente de Pablo. Así era Esteban, así era Pablo también. Provocaban otra reacción. Le hacían sentir a la gente, al hablar del cristianismo, que el cristianismo era un reto, no un producto barato para comprar. ¿Está de acuerdo? Era un reto. Estamos viviendo usted y yo un reto, mi hermano. No esté pensando que usted viene aquí por costumbre o hobby. No permita nunca esa idea. Guarde constantemente esa idea que le trajo a usted hoy aquí. Yo vengo aquí porque amo a Jesús y le quiero seguir. Amén. Estos hombres provocaban esa reacción y le hacían entender a la gente que ser cristiano y ser discípulo de Jesús es el reto más grande, ¿sí o no?, que alguien puede tomar. El valor de una carrera se lo da el premio. Si tú vas a un maratón aquí en Zapopan, te inscribes a un maratón aquí, de esos de las instituciones que hay aquí en Guadalajara, en el estado, te dicen, va a haber un maratón, si ganas ese maratón, el primer premio son 5,000 pesos. Te llama la atención y como corres en las mañanas, te quieres ganar los 5,000 pesos. Dependiendo del tamaño del premio, es el tamaño del reto. Dígame usted, ¿hay un premio más grande que la vida eterna? No. Por eso es que el premio que usted y yo vamos a recibir inmerecidamente hace que el reto del cristianismo sea el más grande. Amén. Lo que usted está viviendo, mi hermano, es el reto más grande. Es ser discípulo de Jesús. Al principio le dije que el hecho de que usted sea cristiano o llegue a serlo de verdad no es algo que usted eligió ser. Vamos a leerlo para ver por qué. La oportunidad de que seamos cristianos y discípulos de Jesús es el mismo Jesús quien nos da la oportunidad. Amén. Él es el que nos abrió la puerta y nos dijo, te invito a que seas mi discípulo. Vaya conmigo, si es tan amable, a Juan, por favor, a Juan 15, sin perder Marcos, si tiene algún separador ahí. Juan 15, 16. Unos momentos muy especiales que tomó Jesús con sus discípulos y les dijo, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Ya lo leyó? Eso hay que subrayarlo, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Está claro eso? Clarísimo, ¿verdad? Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que tienen el honor de haber sido escogidos? Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y si vienes por primera vez, bienvenido. Esperamos que tomes el reto de seguir a Jesús, como dice la Biblia. Vuelva conmigo, por favor, a Marcos 3. Y leamos una vez más el verso 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, otra vez, y vinieron a él.
Hay una definición muy especial en la palabra quiso aquí. La palabra quiso, quiere, lo que dijo Marcos aquí de Jesús, significa determinar. Jesucristo determinó quiénes iban a ser sus discípulos. Él decidió quiénes iban a ser. Los prefirió, Él deseó. Y mire, hay un significado muy especial en el diccionario que dice que cuando Jesús quiso, se refiere a que Él tuvo una inclinación con alegría. ¿Sabías que cuando Jesús te estaba escogiendo, estaba sonriendo? Porque tiene fe en ti de que puedes llegar a ser un buen cristiano. ¿Sabías que Jesús tiene fe en ti? No hay que decepcionarlo, ¿verdad? No hay que quitarle la sonrisa a Jesús, porque se inclinó hacia nosotros con alegría. Dice la definición de que quiso escogernos. Le dio gusto escogerte. Esto me hace pensar que Jesús nos escogió con entusiasmo. Él cree en nosotros, cree que podemos llegar a ser un verdadero discípulo y un buen cristiano. Hay que mantener a Jesús con la sonrisa, ¿verdad? La palabra estableció, porque dice estableció a los 12, ahí en Marcos 13, lo tiene en su Biblia, dice una palabra más adelante. Dice que llamó a los que Él quiso, y luego dice el verso 14, y estableció a 12. La palabra establecer también tiene una aplicación muy amplia. Significa poner, pero significa redimir. Mire lo que significa establecer, significa redimir. Cristo redimió a 12 para servirle a Él y estar con Él. Redimir, sacar, pagando por un precio por aquellos que Él quería que estuvieran con Él. ¿De dónde sacó a Mateo? ¿Quién lo sabe? Lo sacó de hacer tranzas, ¿sí o no? Ahí, con el dinero, en los impuestos. ¿De dónde sacó a Pedro? De las barcas, ahí en donde estaban las redes, oliendo a pescado. Le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, Pedro. Y se lo trajo. Así sacó a todos, porque los redimió, los estableció para que estuvieran con Él. Eso significa establecer. La continuación de nuestro pasaje, mi hermano, que vamos a continuar leyendo para examinar un poco más, nos habla de 3 razones que encierran la misión, visión que Jesús tenía en su mente y en su corazón, por la cual había escogido a sus discípulos. Vea conmigo, si es tan amable, ahí en su Biblia, la primera razón por la cual Jesús los escogió. ¿Cuál es la primera razón? Me lo puede decir en voz alta. El verso 14 dice, lo estableció a 12, ¿para qué? Que estuviesen con Él. Número 1, para que estuviesen con Él. Imagine qué porcentaje de su tiempo Jesús invertía en pasar con sus discípulos. Usted puede leer un sinfín de experiencias con los discípulos y ver que Él tenía tiempo con ellos. Imagine todas las heridas, todo el pasado que traía cada uno, todas las cosas con las que le salían por un desorden del pasado, y Jesús pasaba tiempo con ellos para perfeccionarlos. Pero eran sus discípulos. Eran los 12 que revolucionaron el mundo. No eran perfectos, pero estaban con Jesús. Fíjese lo que le dije. No eran perfectos, pero estaban con Jesús. Si no tenemos comunión con Dios, si no estamos en comunión con Jesús, no tenemos nada bueno que ofrecerle a la gente. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no tienes comunión con Dios, no tienes nada bueno que ofrecerle a la gente. Nuestro tiempo de oración debe ser más un tiempo de relación que de petición. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios también tiene una lista así de larga de cosas que quiere pedirte a ti? Porque nosotros somos los que llevamos una lista así de grande de las cosas que vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Quiero esto, Señor, y quiero, Señor, y quiero esto. Ay, se me olvidó anotar esto, Señor, te lo pido también. Y Dios ahí arriba, oye, hijo, te quiero pedir algo. Espérame, Señor, espérame, aguántame. Te quiero pedir esto y esto. Acuérdate de la casa que quiero, Señor. Acuérdate del carro también, porque ya no tengo carro. El que tengo es 2006, ya no me sirve para nada. Acuérdate, Señor, quiero esto y esto y esto. Hijo, yo te quiero pedir unas cosas. Señor, pero ¿por qué no me dejas hablar? ¿Verdad? ¿Por qué me interrumpes? Si yo tengo cosas que pedirte, Señor. Él tiene una lista de cosas que pedirnos. Aquí está la lista. Y son puras cosas celestiales, espirituales, de valor no terrenal.
Nuestro tiempo de oración debe ser más de relación que de petición. Si dijo Jesucristo, antes de que le pides, Él ya sabe lo que necesitas, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios no sabe que a mí me va a dar hambre como en una hora? Y a usted también. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted va a querer ir a la carne en su jugo al rato o algo? Dios lo sabe y puso dinero en tu cartera, ¿no? Para ir a comer con tu familia. Dios lo sabe. Antes que le pedimos, dijo Jesús, antes. Entonces mejor hay que ver lo que Él nos pide, porque nosotros somos los que a veces no sabemos lo que Él quiere. Él sí sabe lo que yo quiero. El que no sabe lo que Dios quiere soy yo a veces. Debo de preguntarle. Y ese tiempo lo invertía Jesús con sus discípulos. Dígame conmigo, ¿para qué los escogió? Número 1, para estar con Él. Para estar con Él. Si los discípulos de Jesús, los cristianos, nosotros, no entendemos que lo primero es estar con Jesús, no podremos cumplir los demás propósitos. ¿Está de acuerdo? No podremos cumplir los demás propósitos. Si tú tienes un manual para echar a andar una máquina, tu carro simplemente, tú llegas, abres tu carro, te subes y le pisas al acelerador ya para irte, ¿verdad? ¿Sí o no? No, tienes que arrancarlo, ¿no? Si no arrancas el carro, por más que le pises al acelerador, no va a avanzar. Si no estamos con Jesús, los demás propósitos que Él quiere no se cumplen, no llegan. El primero es estar con Él. Dice Juan 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, diga conmigo, amigos. Eso dijo Jesús. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuántos son amigos de Jesús aquí? Yo quiero ser amigo de Jesús por la relación que tengo con Él. No solo por decir que soy su amigo, ¿verdad? Como lo fue Abraham. La Biblia dice que Abraham se constituyó amigo de Dios. Fíjese usted que la Biblia, cuando habla del amor, explica las 3 facetas del amor, las expresiones del amor. Habla la faceta del amor de Dios, ágape, que es el amor que da todo sin pedir nada a cambio, el amor que demostró Cristo en la cruz para salvación de nosotros. El que habla 1 Corintios 13, el que Pablo entendió y maduró en él. Pero también hay un amor que es el de la amistad entre amigos, es el amor fileos, el que se logra a través de una relación de cuates, ¿no? Muchos no lo entienden, algunos sí me entienden de lo que hablo, yo sé que otros no. Se les hace raro decir que yo puedo ser amigo de Jesús. Pues sí se puede. Esta palabra amigos en Juan 15:15 es la palabra filos, no es la palabra ágape, es la palabra filos. Lo que me está diciendo a mí, que Jesús se refiere a una amistad que Él forjaba con sus discípulos de amigos. Porque también Jesús era hombre, ¿cuántos lo sabían? Él era hombre. Él está a la diestra del Padre, gobernando, sentado con una autoridad la más grande de todas, con una corona así de grande que le queda bien puesta, pero también en sus manos tiene unas marcas, ¿sí o no? De que dio su vida por sus amigos. Se puede llevar una relación con Jesús al nivel de amistad. Ese es el tipo de relación que Jesús quería con sus discípulos. Por eso los llamó, ¿para qué, mi hermano? Estar con Él. Diga conmigo, estar con Él. Estar con Él. Si tú ejerces intimidad con Jesús, sabrás que no hay situación, por más pesada que sea, que Él no haya experimentado. Dime una cosa que te haya frustrado en el pasado, una sola. ¿Rechazo? ¿Violación? ¿Dolor físico? ¿Golpes? ¿Traición? ¿Maltrato psicológico? ¿Sufrió eso Jesús o no? Eso y más, ¿no? Qué bueno es tener un amigo que sufrió más que yo, platicar con él. Y él es el maestro. ¿No es así? Estar con Él, la primera razón por la cual Jesús los llamó. Cuando leemos los pasajes en los que Jesús hablaba con sus discípulos, nos damos cuenta que Él invirtió mucho tiempo en ministrar sus vidas y su corazón. Por eso maduraron.
Pedro, después de negar a Jesús, maduró, fue otro, ya no fue el mismo. Maduró y cambió y dio su vida por el Evangelio y por Jesucristo. La lucha de Pedro fue que la gente le decía: tú hablas igual que él, te pareces a Jesús, Pedro, eres igualito que él. Y él lo negó, ¿verdad? Era su lucha, negar que no se comportaba como él. Bendita lucha. Porque hoy la lucha es que no nos decidimos. Muchos no se deciden a decir: yo voy a hacer las cosas bien, como dice la Biblia, y ser un cristiano verdadero. Esa es la lucha hoy, que no queremos ser. Y la lucha de Pedro era que sí era, y quería negarlo, pero maduró. ¿Y sabe por qué maduró? Porque a donde quiera que Jesús iba, se lo llevaba. ¿A dónde fue? ¿A quién se llevó Jesús cuando fue al monte de la transfiguración? A Pedro. Vente, Pedro, vamos, ven conmigo, voy a hacer acá un asunto. Voy a sanar a una persona. ¿A quién se llevó? A Pedro. Vente, Pedro, métete conmigo. Fue al Getsemaní. ¿Quién estaba ahí? Pedro. Ahí está en la película de la Pasión, se ve que es el que le corta la oreja, ¿verdad? Como dice la Biblia. ¿A quién se llevaba? A Pedro, a Pedro. Estar con él lo hizo madurar. Número 2, mi hermano, sea tan amable de leer conmigo el verso 14 de Marcos 3, la parte final del verso. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar significa los envió a la gente. Lo primero que desaparece en nosotros, mi hermano, cuando estamos con Jesús es el egoísmo. ¿Me escuchó? El egoísmo, pensar en uno mismo. Jesús quería que después de estar con él se alimentaran de su personalidad para poder tener compasión por la gente. Se pierde el egoísmo. Jesús les dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Cero egoísmo en Jesús. Entrega total. Todas esas doctrinas, mi hermano, que hemos estado aprendiendo del daño que le hacen a la iglesia mundial hoy en día, no producen otra cosa más que egoísmo. Viene un motivador a la plataforma a decirle a la gente que le reclames a Dios por las cosas terrenales que te corresponden, tu casa, tu carro, ¿verdad? Ya lo hemos oído eso. Y se va a la iglesia, a su casa, cada uno pensando en lo que uno quiere, pero no en lo que los demás necesitan. ¿Se ha fijado? ¿Qué producen esas enseñanzas falsas de la prosperidad? Egoísmo. No andes mandando dinero a enlace. No andes mandando dinero. Porque lo que están rascando es tu egoísmo. ¿Quieres algo? Siembra. ¿Para qué siembras? Para que tú recibas. ¿De dónde sacaron eso? Producen egoísmo. Eso no está en la Biblia. Jesús veía a las multitudes y tenía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Hoy también faltan pastores, ¿verdad? Hay motivadores, hay gente que convence porque tienen mucha labia, mucho coco, mucho cerebro, y convencen a la gente, pero no hay pastores que guíen a la gente conforme a la palabra de Dios. Yo creo que Jesús también tiene compasión hoy por la iglesia mundial que no tienen pastor. Que Dios nos siga guiando y pastoreando, amén. Mientras que el enfoque y el mandamiento de Cristo es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, hacer alumnos a la gente del Maestro Jesús, a todas las naciones y bautizándolos y que guarden la doctrina, la iglesia sigue siendo invadida por la idea de buscar lo terrenal. Nuestra compasión por la gente debe ser la misma que Jesús siente, igual, por su espíritu, por su alma, por su salvación. Amén. ¿Nota usted lo que produce Jesús en nosotros cuando estamos con Él? Compasión por la gente, por los que no tienen a Dios. Y tú tienes que ir oye, te invito, tráelo a una reunión trae a esa mujer a una reunión de mujeres, a esos desayunos evangelísticos. Dios hace maravillas. A través de ti quiere usarte. Número 3 y última, mis hermanos. ¿Qué dice el verso de Marcos 3:15? ¿Lo tiene? Y que tuviesen ¿qué? Diga conmigo fuerte, por favor. Autoridad. Autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios.
¿Has notado que la Biblia siempre tiene un orden preciso para enseñarnos las cosas de Dios? Un orden preciso. Primero fue ¿qué? Estar con Jesús. Y luego sentir compasión por la gente. Y luego entonces viene ¿qué? Autoridad. Muchos lo toman al revés, lo quieren hacer al revés. El diablo todo lo hace al revés. Y esa gente, como es guiada por ellos, es guiada por él, quieren empezar desde abajo. Primero buscan la autoridad, ¿sí o no? Hay gente que luego, yo quiero estar allá arriba. Y cuando obtienen autoridad, que no sé de dónde la sacaron, porque Dios no se las va a dar, ya no se interesan por la gente, mucho menos estar y tener una comunión con Dios. ¿Me expliqué? Empezar desde abajo no te lleva a cumplir los propósitos de Dios. El primero es estar con Jesús, te lo voy a estar mencionando hasta que nos vayamos, hasta las 4 que nos vayamos, te lo voy a estar mencionando, es estar con Jesús. El segundo es predicar el evangelio, que simboliza tener compasión por la gente, y entonces tendrás autoridad. El egoísmo y la autoridad no se llevan. No se llevan. Eso produce autoritarismo. Y a veces eso se ejerce en los hogares, ¿sabías? La autoridad que Dios nos da para ejercerla sabiamente en el hogar, por ser egoístas, nos hace tornarla en autoritarismo. Primero es estar con Jesús y luego amar a la gente para poder recibir autoridad. Por eso surge el abuso de autoridad, por romper el orden de Jesús al enseñar las cosas de la Biblia. Yo estuve leyendo este pasaje comparándolo en Lucas y en Mateo, pero no está escrito igual. Entonces yo veo y me imagino al discípulo Marcos, y yo digo, Marcos fue sensible a lo que Jesús quería primero. Y mira qué poético y qué certero lo escribió Marcos aquí en el Evangelio. Decir que lo primero que Jesús quería era estar con ellos. Estar con ellos. Porque si no es así, viene el abuso de autoridad. Le quiero preguntar algo, hermano, ¿para qué es la autoridad? Le voy a decir una definición un poco casera. La autoridad es para cambiar una situación que está mal a que vaya bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú le otorgaste la autoridad a un hombre con tu voto. A través de esa autoridad que él tiene la responsabilidad de cambiar las cosas que van mal para bien. Para eso es la autoridad. Porque si no se cambian de mal a bien, y si se cambian de mal a peor, es autoritarismo también. Dios va a tener enfrente de él a todos, a cuentas, a todos aquellos gobernantes y directores en el mundo que teniendo autoridad la usaron para empeorar la situación y no para mejorarla. Para eso es autoridad. Quien ha estado con Jesús sabe que la autoridad se ejerce para cambiar situaciones de mal a bien, pero primero en uno mismo. ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo así: aquí se ejerce la autoridad primero. Mis hermanos, muchos no tienen ni siquiera autoridad sobre su dedo gordo para apagar la televisión y dejar de ver cosas obscenas. Se les va el dedo. ¿Verdad? No hay autoridad. ¿Cómo vamos a ejercer autoridad sobre otras cosas si no la ejercemos aquí? Jesús les dijo, les voy a dar autoridad porque va a haber señales que los van a seguir. Va a venir gente enferma, va a venir gente endemoniada, y ustedes van a tener la autoridad para echar fuera demonios. No anden correteando demonios, ¿eh? Las señales, dice la Biblia, los van a seguir a ustedes, ¿de acuerdo? Y si llegan, echen fuera el demonio, pero sigan compartiendo el evangelio. Yo me pregunto, ¿por qué voy a andar echando fuera un demonio si no tengo autoridad sobre el dominio propio? No, quedó bien, ¿no? ¿Para qué le voy a demostrar mi autoridad a un demonio allá si acá no hay en el demonio propio? Dominio propio. La autoridad se ejerce para tener dominio propio, ¿sí o no? Estando con Jesús, te humillas, no hay de otra. Sientes amor por la gente que no conoce a Dios y los invitas o les hablas. Cualquier oportunidad vas a aprovechar para, oye, ¿sabes que Dios tiene un plan para ti? Y sale porque amas a la gente. Y como eres responsable en eso, recibes autoridad. La autoridad no llega
si no hay responsabilidad, ¿verdad que no? Yo no sé cómo se le puede llamar a eso que le dicen autoridad en una persona si no es antes responsable. Algunos no tienen autoridad ni siquiera sobre sus miembros. La lengua, dice Santiago, es como un fuego que enciende ¿qué? Un bosque. ¿Quieres ejercer autoridad? Quédate callado. Eso es autoridad, quedarse callado. ¿Recuerda a Jesucristo? ¿Cómo demostró su autoridad? Él ya había dicho todo lo que iba a hacer. ¿Para qué hablaba de más? Mejor me quedo callado. Me van a sacrificar como cordero llevado al matadero. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y sobre toda autoridad, por quedarse calladito. Porque la lengua es un miembro sobre el cual tenemos que tener autoridad. ¿Amén? Mis hermanos, ¿recuerda el orden o no lo recuerda? Estar con Jesús, ¿sí o no? No empiece desde abajo. No busque autoridad. La autoridad no se busca en ningún lugar. Esa la da Jesús. ¿Amén? Solo Él la tiene. Solo Él la imparte a los que son responsables. El reto más grande es ser escogido por Jesús para ser su discípulo. ¿Cuántos lo han tomado ya? Ahora que compartas el evangelio a alguien, vas a ir con convicción, sabiendo que Dios es soberano y tienes una invitación. A una boda, una pareja de novios que se van a casar, no pueden invitar a todo el mundo, ¿verdad? Y se ponen los dos de acuerdo y, oye, ¿cuántos invitamos? Pues es que tenemos capacidad económica para hacer 100 invitaciones. Pues esos hay que invitar. Pero se va a quedar afuera esta persona aquí. Pues y duele a veces, ¿verdad? Y no eres invitado. ¿Cuántos traen invitación? ¿No? ¿Va a haber una boda? ¿No sabía? Ni enterado está usted, hermano. Se llaman las bodas del Cordero, para que usted lo sepa. ¿Cuántos traen invitación? No se la dé a nadie. Oye, me invitaron a una boda, pero yo no quiero ir. ¿No quieres los boletos? Y llegan un montón de gente que jamás invitaron, pero cumplen la cantidad de los 100 invitados, ¿verdad? Y los novios dicen, bueno, pues vinieron 100 de todos modos. En estas bodas no es así. Si tienes la invitación, hay que guardarla, ¿no? ¿A cuántos les gusta que los inviten? A mí me gusta que lleguen. Julio, te quiero invitar a mi boda. Y al que está allá no lo invitaron, pero a mí sí. Si te invitaron, no pierdas la invitación, porque es un privilegio. Para terminar, mis hermanos, por favor, abra su Biblia. Vamos a leer juntos para terminar Hebreos 12, por favor. No se vaya sin antes leer juntos este pasaje y oramos para que el Señor selle esta palabra en nosotros. Hebreos 12. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso de despojémonos de todo peso es decídete ya. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El reto de llegar a la meta, ¿verdad? Número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro maestro, mi hermano. ¿Cuántos son alumnos de este maestro? Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina es para los discípulos, ¿verdad? Viene del mismo vocablo. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero somos hijos, amén. Cierra tus ojos, por favor. Y es una oración personal. Hemos hablado de que tú has sido escogido para estar con Jesús, amén. Dile: Señor Jesús, dile conmigo: Señor Jesús, gracias por haberme llamado. Gracias por haberme dado la invitación. Es el privilegio más grande que tengo en mi vida, ser cristiano. Señor, gracias por llamarme a intimar contigo, para poder deshacerme, Señor, de este egoísmo, dejar de pensar en mí y ver lo que los demás necesitan, los que no te tienen, Señor, porque yo te tengo, porque tú me escogiste. Y al tener compasión por la gente, Señor, no importa si no me das autoridad, pero sé que la puedo recibir. No la voy a buscar, y si la obtengo la voy a usar con sabiduría para bendecir a aquellos que necesitan, Señor, para mejorar las cosas. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero ser tu discípulo. Tomo el reto en este día, porque ser tu discípulo es el reto más grande. Ser cristiano es el más grande llamamiento que existe. Ser como mi maestro, como el maestro Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan buen día. Antioquía. Note usted cómo este versículo encierra las dos palabras claves de las que vamos a hablar: discípulo y cristiano. ¿Qué tienen en común la palabra discípulo y la palabra cristiano en este verso? ¿Qué tienen en común? La palabra discípulo, como usted ya lo sabe, significa alumno, significa aprendiz. Eso significa: tenemos un maestro, somos los alumnos, ¿verdad? Y hemos decidido aprender del maestro. La palabra cristiano significa, en lo que es el griego original, se escribe igual pero con J al principio, cristianos. Significa seguidor de Cristo. Pero el significado literal de la palabra cristianos nos voltea la tortilla de lo que a veces pensamos que es, porque la palabra cristianos a veces se queda en nosotros como el nombre de una religión. Y no es eso, porque la palabra cristiano de manera literal significa un Cristo pequeño. ¿Se acuerda de eso? Cristo pequeño. Y estamos leyendo en Hechos que en Antioquía a los discípulos, a los alumnos de Jesús, a los que seguían a Jesús tratando de ser como Él, los llamaron por primera vez ¿cómo? Cristianos en Antioquía. Los llamaron Cristos pequeños. ¿Cuál es la conexión entre estas dos palabras entonces? Discípulo y cristiano. Es muy sencilla. Tanto el discípulo de Cristo como el cristiano buscan ser como es Cristo. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? ¿Todos buscamos eso? Si dices que eres discípulo de Cristo y tú... Quiero invitarle, mi hermano, si es tan amable, a abrir su Biblia en Marcos, por favor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Vamos a leer, por favor, el versículo 13. Marcos 3:13. Dice así: después subió al monte. Se refiere a Jesús, ¿verdad? Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En las enseñanzas que hemos estado recibiendo estas últimas semanas, Dios a todos nos ha confrontado y nos ha dicho cuáles son sus demandas para poder ser discípulos de Jesús como la Biblia lo establece. ¿No es así? Hemos sido confrontados por la palabra de Dios para ser realmente discípulos de Jesús y saber lo que Él pide de nosotros, saber lo que nos pide a los que buscamos y deseamos ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Y bueno, yo quiero compartir con usted en este día, en esta mañana, un tema que se llama
el reto de ser discípulo. Así lo he titulado, para continuar con esta línea de la palabra de Dios que tenemos con respecto al tema de verdaderos discípulos. Aquellos que el reto de ser discípulos de Cristo constituye un privilegio. ¿Cuántos toman el reto de ser discípulos de Cristo como un privilegio también? Mire, para aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, el cristianismo no es una carga, no es una obligación, es un privilegio. ¿Cuántos están aquí y saben que es un privilegio? No es por el lugar, no es por las cosas materiales, es por el llamamiento que tenemos de Dios, por la invitación. ¿Somos privilegiados, sí o no? Sí lo somos, por haber sido invitados a tomar un reto tan valioso, el de ser cristianos. Ese es el reto. Yo voy a estar leyendo con usted este versículo de Marcos, pero si es tan amable de poner un apartado ahí e ir conmigo, por favor, a Hechos, mi hermano, por favor, Hechos 11:26. Que le voy a leer en voz alta, usted me sigue con su lectura. Dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Está hablando de la trayectoria que tuvo la iglesia primitiva después de haber ascendido Jesús a los cielos. Está hablando de la trayectoria que tenían en aquella área compartiendo el evangelio, y se establecieron en un lugar. Y ahí se estableció la primera iglesia. Y dice nuevamente, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos. Por primera vez en que tienen aquí en la iglesia poco tiempo viniendo y sienten el deseo de saber más en cuanto a los temas que hablan de lo que Dios demanda de nosotros para ser verdaderos cristianos. Si tienes el deseo, te animo a que lo atiendas. La única manera en que podemos ser documentados de la palabra de Dios para ser verdaderos cristianos y verdaderos discípulos es solamente teniendo comunión con Dios, pero estudiando la Biblia también de manera sistemática. Cuando estudiamos un tema de aquí y luego otro de acá, nos enriquece. Pero hay un enriquecimiento muy valioso cuando estudiamos la palabra de Dios de manera sistemática. Tomando un tema en especial nos hace crecer de manera muy, muy especial. Y bueno, vale la pena que te documentes y te pongas al corriente de los temas al respecto de lo que es ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Si alguien te ha comentado que hay otra forma de adquirir o saber y conocer las demandas de Dios para que seas un verdadero cristiano, que no sea tener comunión con Dios y estudiar la Biblia, pues entonces te están indicando unas fuentes equivocadas. Pero yo no sé si fuera de la comunión con Dios y estudiando la Biblia haya otra fuente para saber lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que no. Así lo explica la Biblia. El reto de ser discípulo, mis hermanos. El reto de ser discípulos. Muchos de los que estamos aquí tenemos este reto y sabemos que el enfoque no es ser como Cristo, entonces no eres discípulo de Cristo en realidad. El enfoque es ser como Cristo. Entonces somos discípulos para llegar a ser como Cristo, su personalidad. Fíjese qué palabras dijo Jesús al respecto. Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado, es decir, completado en su obra de Dios en nosotros, será como su maestro. Fíjese qué palabras tan, como todas las que Jesús habló. Esto está en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado, es decir, el que entra al proceso y se deja completar y perfeccionar, será como su maestro. ¿Nota usted cómo el propósito es ser como Jesús? Pero hay un detalle aquí, mis hermanos, de lo que sucedió en Antioquía al decirles cristianos. En la palabra cristianos hay un detalle, ya que cristianos es un apodo.
es un sobrenombre. Déjeme decirle que en Antioquía, para hacer alusión al comportamiento que veían en los discípulos de Jesús, les apodaron cristianos. Y también déjeme agregar a esto que decirles cristianos era a manera de burla. ¿Lo sabía? Era para burlarse. Mira, ahí van los cristianos, burlándose porque los veían que se comportaban igual de aquel que se burlaron antes de matarlo. ¿Verdad? Se burlaban de Cristo, se burlan de los que siguen a Cristo y les decían, ustedes son Cristos pequeños. Y no solo de los 12